Buenos días, chicos de segundo año. Continuando con el curso de geometría, ahora veremos el tema de congruencia y triángulo, ¿no? En primer lugar, vamos a ver la definición. Dice, son dos triángulos cuyos ángulos son de igual medida. Ojo. Sus ángulos son de igual medida y sus lados también poseen la misma longitud. O sea que si este ángulo A es teta, el ángulo P también es teta. Si el ángulo B es alfa, el ángulo Q también es alfa. Si el ángulo C es omega, el ángulo R también es omega. Entonces los ángulos tienen que ser de igual longitud, de igual medida. Si el lado AB es C, el lado PQ también es C. Si el lado BC es A, el lado QR también es A. Si el lado AC es B, el lado PR también es B. Se tienen que ser lados de igual medida o longitud. Entonces, del gráfico determinamos que el triángulo ABC es congruente con el triángulo PQR, ¿no? Aquí abajo es como se lee. El triángulo ABC es congruente con el triángulo PQR. Ejemplos. Dice, determinamos si hay congruencia en los triángulos. Y al observar, observamos que sí, ¿no? Teta con teta, alfa con alfa, omega con omega. Este lado vale 3, este lado también vale 3. Este lado vale 5, este también vale 5. Este vale 6, este vale 6. Por lo tanto, sí son congruentes. Ahora, analicemos por qué son congruentes. Si tú ves el ángulo omega, se opone ¿a quién? Al valor 3, ¿correcto? Entonces, de la misma manera, en el segundo triángulo va a ser lo mismo, ¿no? El ángulo omega también se opone a 3. Por lo tanto, son congruentes. Acá, el ángulo alfa se opone al lado que vale 6. Aquí también el ángulo alfa se opone al lado que vale 6. O viceversa, ¿no? Este es el lado 6, se opone al ángulo alfa. Lo mismo que acá. Si en ambos casos sucede, significa que estos triángulos son congruentes. Lo mismo pasará acá. El ángulo teta se opone a 5, ¿no? Al lado cuyo valor es 5. Y acá lo mismo, ¿no? O viceversa, el lado 5 se opone a teta. ¿Correcto? Cuando se cumplen estas condiciones, se dice que estos triángulos son congruentes. Veamos los casos de congruencia. Hay 3 casos: lado, ángulo, lado, ángulo, lado, ángulo y lado, lado, lado. Veamos el primero. El primer caso, para que se cumpla, entonces acá tenemos que el lado AB, cuyo valor es A, tiene igual longitud que el lado PQ, que también es A, ¿no? Adyacente a ese lado está el ángulo teta, igual acá, también teta. Y adyacente a ese ángulo se encuentra el lado BC, que vale B, y acá en QR también vale B. Por lo tanto, lado, ángulo, lado. Lado, ángulo, lado. Si en ambos casos se cumple esas condiciones, se dice que el triángulo ABC es congruente con el triángulo PQR. ¿Correcto? Observa, lado, ángulo, lado. Lado, ángulo, lado. ¿Listo? Bien. Ahora, el ángulo, lado, ángulo, ¿no? ALA. Si tú observas ambas figuras, por ejemplo, este ángulo tiene alfa, este también tiene alfa. Este lado vale A, este también vale A. Y este ángulo es teta, este también es teta. Como tú ves, hay similitud, hay igualdad, ¿no? En igual medida de ángulos y longitud. ¿Ya? Entonces, ángulo, lado, ángulo. Ángulo, lado, ángulo. Se cumple que el triángulo ABC es congruente al triángulo PQR. Y en el tercer caso, lado, 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 ¿no? Acá el lado A coincide con el lado A de acá también, de QR, ¿no?
El lado AB vale C, el lado PQ también vale C. El lado AC vale B, el lado PR también vale B. Por lo tanto, se cumple que el triángulo ABC es congruente con el triángulo PQR.